El llamado hongo negro está afectando a los casi 12.000 casos reportados en la India por mucormicosis, una infección causada por el hongo mucor que se halla comúnmente en las plantas, suelo, el estiércol o frutas y verduras en descomposición. Asimismo, puede hallarse en el aire y la mucosidad de las personas sanas. Afecta a los senos nasales, el cerebro y los pulmones y puede ser potencialmente mortal en personas diabéticas o gravemente inmunodeprimidas, como pacientes con cáncer o VIH. Vamos a adentrarnos en qué es la mucormicosis y por qué, siendo una enfermedad rara, está teniendo esta proliferación en la India en relación al COVID-19 y los tratamientos asociados a la pandemia. Etimológicamente, la mucormicosis proviene de las palabras mucor, que en latín significa moho, mico, que significa hongo, y osis, que significa proceso. Todos podemos recordar alimentos como el pan, el queso, frutas o verduras que se han impregnado de moho, y en principio estos hongos no causan ninguna enfermedad per se. Sí se tiene un sistema de defensa óptimo, pero sí puede afectar a aquellos que tienen un sistema de defensa muy disminuido, especialmente el tipo de glóbulos blancos llamados neutrófilos. Vamos a adentrarnos de un modo un poquito más exhaustivo en qué consiste la mucormicosis. La mucormicosis es una enfermedad poco frecuente, pero ya conocida antes de la pandemia por COVID-19 como hongo negro, por el efecto de manchas e ennegrecimiento que causa uno de sus síntomas en el área facial. La infección se produce por la exposición a alguna especie de hongos llamados mucorales, Rhizopus, Rhizomucor y mucor, hongos que se encuentran ampliamente en la naturaleza, como hemos dicho, en el suelo, en las plantas, así como en productos frutihortícolas en descomposición. Entre los síntomas característicos del hongo negro, además del ennegrecimiento facial, puntualmente alrededor de la nariz, se encuentran la congestión y sangrado nasal, dolor e hinchazón de ojos y problemas de visión. Los más susceptibles a padecer esta enfermedad son las personas diabéticas descompensadas y aquellas con neutrófilos bajos, un componente esencial del sistema inmune natural. Puede ser mortal en pacientes con cáncer e infectados por el virus VIH. Esta enfermedad además puede afectar al cerebro, los pulmones y las fosas nasales. El hongo negro presenta varias formas clínicas: rinocerebral con una frecuencia del 39%, pulmonar con un 24%, cutánea con un 19%, gastrointestinal con el 3% y diseminada. Este cuadro puede diagnosticarse con técnicas convencionales en laboratorios de microbiología con tinciones para hongos y cultivos y requiere tratamiento intravenoso con antifúngico y, por lo general, desbridamiento del área afectada. Se contagia al respirar las esporas del hongo que se hallan en el medio ambiente, pero no de persona a persona. El hongo tiene la característica de afectar pequeñas venas y arterias de los tejidos, las cuales se necrosan. Al destruir los tejidos afectados, el primer tratamiento consiste en la remoción de los tejidos afectados con cirugía, que además facilita la acción de un tratamiento paralelo contra los hongos llamado anfotericina B. Lamentablemente, esta enfermedad tiene una mortalidad muy alta que asciende al 50%, consecuencia de la afectación de órganos vitales como el cerebro o los pulmones. ¿Pero por qué? ¿Cuáles pueden ser las causas para que India esté sufriendo estos altos índices de mucormicosis? Hasta antes de la pandemia, en India se reportaban unos 500 casos al año de mucormicosis, que son muchos, y en unas pocas semanas ascienden a 12.000. Ha pasado ahora mismo a declararse epidemia en 29 de los 36 estados y territorios que constituyen el país asiático. ¿Por qué afecta particularmente a las personas recuperadas del COVID-19? India está viviendo una segunda ola devastadora, ha afectado a muchísima gente. Parece que tras 10 o 15 días de la recuperación surge esta enfermedad en los pacientes. Se relaciona con el uso indiscriminado y altas dosis de esteroides, que se ha considerado que podía ayudar a los pacientes de coronavirus, y también se ha vinculado con el uso de humidificadores en la administración de oxígeno. Hay hipótesis acerca del uso igualmente indiscriminado de otros medicamentos como el zinc o antibióticos, pero es algo que se está evaluando ahora mismo. Estos factores, sumados a la saturación del sistema sanitario, la escasez del suministro de otros medicamentos para tratar la pandemia, hizo que los médicos recurrieran sobre todo a los esteroides para tratar la enfermedad.
Por otro lado, los casos de hongo negro están vinculados con los niveles de azúcar en sangre y este país tiene la segunda tasa más alta del mundo. Se suma además la escasez de la inyección intravenosa antifúngica que mencionaba y que es el único fármaco eficaz para tratar la enfermedad. El drama de la India parece un caso claro de cómo a veces la confluencia de factores orgánicos bajo la influencia de determinadas condiciones pueden desencadenar resultados inesperados. Porque por no conocemos ni el origen de una pandemia que todavía contiene más misterio que certeza, más preguntas que respuestas y que, como en el caso de la India, ha provocado una epidemia por la administración inadecuada de fármacos no apropiados, ya sea por falta de recursos, desconocimiento de la enfermedad o por probablemente salvar vidas, aunque después la consecuencia sea más muerte y sufrimiento.